Edward Bernays. Este personaje en realidad es un manipulador, ¿no?, de masas. Él dices tú, desde el centro del escenario presenta la obra que él mismo, ¿no?, ha escrito. Es el padre de las relaciones públicas, innovador y prácticamente desarrollador de las técnicas más eficaces, decimos, de psicología social. Y bueno, pues eso, autoproclamado el mejor manipulador de masas. Y aquí en el Vórtice siempre repetimos lo mismo. A mí me encanta leer este texto de Propaganda, el libro Propaganda y Liderazgo, en el cual él define la democracia, es decir, el mundo que estamos viviendo hoy, y dice así. Dice: la nuestra debe ser una democracia del liderazgo administrada por una minoría inteligente que sepa cómo disciplinar y guiar a las masas. Y continúa así el texto: ¿se serviría este gobierno de propaganda? Definámoslo, si así se prefiere, como un gobierno que se serviría de la educación, pero la educación en el sentido académico de la palabra no basta. La propaganda tiene que ilustrarse mediante la creación de circunstancias, resaltando actos significativos y escenificando asuntos de importancia. Las estadísticas del futuro estarán en disposición de concretar la mente pública en puntos cruciales de la política y podrán asimismo disciplinar a una masa de votantes vasta y heterogénea en aras de una comprensión más clara y de una acción más inteligente. Bueno, manipulador de masas, está claro, ¿no? Preséntanos un poco a este director de esa obra de teatro. Director, hola, muchísimas gracias. Es un director, como tú me has dicho, es autoproclamado. En tanto en cuanto pues presa como siempre del marketing, de este marketing americano que parece que tiene un carácter casi viral. Parece que lo creen ellos y se invente, y por el mero hecho de adoptar una forma de decir, bueno, pues vamos a escribir unos libros, pues en ese momento pues parece que tienen la categoría de ciencia, parece que se otorgan el título de haberlo hecho. El señor Edward Bernays no inventó absolutamente nada, nunca ha inventado absolutamente nada. Se ha valido de la debilidad humana, siempre de la debilidad humana, como se puede valer en cualquier concepto, cualquier relación social. Pero el señor Edward Bernays, autoproclamado y ampliamente difundido en campos, en no pocas escuelas de negocios, en universidades, ampliamente difundido y venerado en secreto, porque nunca de manera pública. Es muy curioso observar cómo en las propias escuelas, las propias universidades en las que se dictan grados, la licenciatura, grados con el plan de Bolonia de relaciones públicas, la figura de los Bernays intenta taparse veladamente. ¿Por qué tapar veladamente? Porque no intenta, o sea, no es recomendable ni es plato de gusto que cualquier alumno con un poco de capacidad de raciocinio comience una relación mental, comience a unir puntos y se dé cuenta quién es esta persona, la persona que en teoría da nombre a una institución, o sea, da nombre a un grado, a una licenciatura de estudios, qué es lo que hizo y para qué se sirvió y cuáles son los métodos que utilizó. Es realmente inventar como tal. El señor Bernays no inventó absolutamente nada. Bueno, y Bernays, para aquellos que no le conozcan, porque habrá muchísima gente que no le conoce, aunque vuelvo a repetir y volveremos a repetir siempre aquí en el Vórtice hasta la saciedad, es el inventor de la democracia que vivimos hoy día, es decir, esta democracia en la cual la gente sale a la calle a gritar que no nos representan, esta democracia en la cual los medios de comunicación moldean las mentes y la opinión de la gente para que, bueno, no salga a la calle, se canse y esté controlada, esta democracia en la cual los partidos son solamente eso, tenemos un sistema bipartidista fácil, ¿no?, con dos soluciones fáciles, y eso es lo único que se nos presenta. Esta democracia en la cual la gente no piensa, en realidad es su idea, realmente es la idea que él tenía de lo que debía de ser la democracia, ¿no? Realmente Bernays, cuando él escribe este libro de propaganda, uno de sus primeros capítulos es este de organizando el caos, ¿no? El concepto del caos, del gobierno a la sombra y de la organización de ese caos, ¿no? Dinos un poquito más, ¿qué otras cositas, para presentar a Bernays finalmente, qué otras cositas ha hecho Bernays? Aunque se le dé tanto pábulo y tú nos dices que en realidad no ha inventado nada,
qué cosas ha hecho Bernays para que la gente las conozca, y luego vamos a entrar con ese concepto suyo de organizar el caos y de ese gobierno en la sombra. Claro que sí. Bernays se traslada a Estados Unidos. Pues es una familia de migrantes nacidos en Austria, se traslada a Estados Unidos. En Estados Unidos no tenía bien claro ni siquiera cuál era su vocación. Comienza a estudiar, comienza empezando trabajos, digamos, de sudor y manos, como él menciona en uno de sus escritos, trabajos de sudor y manos, hasta que llega un momento en el que, pues tiene la opción, el señor Bernays tiene la opción de incorporarse dentro del sector, digamos, de artes gráficas, de espectáculos, y pues se le presenta la posibilidad de representar o de actuar como lo que actualmente conocemos como son los agentes, como un agente de publicidad, si me dice el término, pues a la hora de promocionar o a la hora de defender los intereses que le pagan. Estos primeros intereses que fue precisamente la representación de una obra teatral, fue el defender la representación de una obra teatral, una pequeña compañía de teatro, y esta primera obra tenía un componente un poco complicado, un poco complejo en cuanto al entender a los prejuicios de la época, ya que esta obra, digamos, versaba sobre los problemas de una enfermedad que en la época, pues era bastante repudiado, por lo menos socialmente bastante marcada, como era la sífilis. Muy bien. Pues Bernays emplea para intentar que esta obra adquiera primero notoriedad en el país, en segundo lugar que adquiera la suficiente envergadura como para que tenga una publicidad adecuada. El señor Bernays pues utiliza una técnica que se denomina técnica de falso frente. Una técnica de falso frente, por supuesto, él no la idea, de acuerdo, simplemente la vamos a aplicar. ¿Qué es lo que hace el señor Bernays? El señor Bernays, en primer lugar, invita a unas personas de un prestigio social, fuera de toda duda, desde médicos, personas influyentes. Aquí tenemos una pequeña curiosidad. Estamos hablando de 1914, 1916. Bernays está recién llegado a Estados Unidos, tenía muy poco tiempo de estancia en Estados Unidos. Sí. Y resulta que Bernays tiene acceso, para que le ayudase en esta representación, para que le ayudase en la promoción de esta obra, ya tiene acceso al señor Rockefeller Jr. Tener la capacidad de tener acceso a una llamada directa a Rockefeller Jr., sí, una persona que no es conocida, que no tiene ningún, más allá de ser el sobrino de Freud, que por aquel entonces casi más Freud se sirvió de él que el de Freud, a la hora de difundir las ideas en el continente americano, pues ya deja un punto de decir, ¿cómo es posible que este señor tenga acceso 1 año y medio a una de las personas, probablemente la familia más rica del país? ¿Cómo es posible? Se queda ahí. La estructura de actuación de Bernays, desde este primer trabajo, que luego él, según nos manifiesta tanto en su obra como en muchos artículos y reflexiones que hace, es que le llenó de tal forma y le apasionó de tal manera el poder influir en las percepciones de la gente para lavar la imagen o para potenciar la imagen del cliente al que él representa, le atrayó de tal manera que el resto de su vida fue dedicado simplemente, pues como hemos dicho en el principio, a modificar la percepción social de la gente, a influir en la percepción social, pero ya con una base ideológica que con el paso del tiempo se fue cada vez radicalizando. La estructura de funcionamiento de Bernays siempre, hasta el final de sus días, siempre será exactamente igual, siempre. Trate lo que trate. Desde la asesoría al Consejo Presidente hasta la asesoría al Consejo de Intereses de Multinacionales, sean cuales fueran, siempre operará exactamente igual. Es la técnica del falso frente. ¿Cómo lo hace? Es muy sencillo. En primer lugar, la idea, el proyecto que tiene que defender, él lo que hará será buscar una idea en la cual comulgue la mayor parte de la sociedad. ¿Cómo lo hizo con el tema de la sífilis? Pues con el tema de la sífilis, él lo que hizo fue intentar hacer ver que era un problema que se tenía que solucionar, que nadie quiere estar enfermo y que nadie quiere ser alcanzado por un virus que socialmente es reprobable. Entonces, pues en ese momento todo el mundo está de acuerdo con ello, es una idea normal y corriente, todo el mundo está de acuerdo. Pues cuando lanza una idea, la asocia a un bien común, asocia esta idea a un medio de comunicación para que la difunda, a ese medio de comunicación le paga directamente, le da dinero para que lo haga. Al principio es un desconocido y le tiene que dar mucho dinero. Con el paso del tiempo, su red clientelar está haciendo que haya medios de comunicación afines de los cuales vean los mismos intereses. Tenemos una idea con un bien común. Después, esta idea
decir, bueno, pues yo voy a asociar la idea de esta obra a que nadie tiene derecho a que exista una sociedad que permita la existencia de enfermedades víricas. Muy bien, bueno, pues esta idea es aceptada por todos, la asocia a un medio de comunicación para que distribuya esta idea, después busca perfiles de prestigio, perfiles que la sociedad, digamos, tenga cierta confianza en ellos, desde médicos hasta profesores, hasta perfiles que en teoría son de reputaciones intachables, por lo menos se le presupone, sí. Y de forma civilina porque nunca, ni una sola de las personas que dio la cara por él, o que participó en encuestas, ni una de las personas respondió directamente a la pregunta que él hacía. O sea, respondió directamente sobre el producto que él vendía. Nunca, siempre fueron en preguntas sesgadas que él luego utilizaba a su beneficio, poniendo al lado de la respuesta, al final de la respuesta, el producto que él quería vender. Luego hablaremos de ello si queréis. Si Claro, quieres. pues eso, Entonces, después... Sí. Siempre, Sí. acabo ya con esto, él siempre lo hacía igual. Él siempre busca una idea de interés social, un concepto que a la gente guste y decir, bueno, pues queremos que la sociedad americana no tenga enfermedades. La asocia después a un medio de comunicación para que lo difunda, después busca perfiles de prestigio que de manera directa o indirecta vendan un producto, ¿de acuerdo? Y empieza a colocar su producto, y después, una vez que el perfil de prestigio comienza a verse relacionado con el producto, el cual a su vez, por los medios de comunicación, ya ha sido relacionado con la idea que en teoría es la llave para que la sociedad acepte lo que él vende, después viene la última fase, que es la de difundir de manera masiva, mediante medios de comunicación, de la forma, vamos, empleando cualquier medio, difundir de la forma más burda, difundir masivamente el mensaje, martillando y sentarse a esperar que el cliente venga a comprártelo. Bueno. Ni siquiera fue un buen vendedor, porque nunca supo vender nada. Solamente supo crear el deseo, lo cual es bastante mérito, es crear el deseo en los demás. En los demás. Bueno, pues ahí está Bernays con esa técnica, ¿no? Esa estrategia que usaba, ¿no? Para vender al final lo que él quería. Y bueno, pues parece ser que ha resultado, porque esta es la forma en la cual ahora mismo funciona el mundo, es decir, funciona con esa especie de creación de ese concepto de opinión pública, ¿verdad? Y al final, en realidad, son una serie de personas que, bueno, pues utilizan esta técnica para vendernos nuevas ideas, reorganizar o reestructurar la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Si entramos entonces, porque yo creo que ha quedado claro, si entramos entonces con esto del concepto de caos y del gobierno en la sombra de Bernays, habría que empezar con una cita, que es esta, por ejemplo: quienes manipulan ese mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Y de estas personas nunca habremos oído hablar. Esto lo decía Bernays en Propaganda, y entonces cuando se refiere, por ejemplo, a esa gente esa gente que está en las sombras, que manipula el mecanismo oculto de nuestras sociedades, ¿a quién se refiere? Es decir, al final, ¿quién va a ser quien manipule a la sociedad? Los actores que están en la sombra son evidentemente tres. En primer lugar, es quien posee digamos, el grifo que te permite vivir, es decir, quien posee el dinero, es quien tiene la capacidad de darte a ti ese dinero, desde las instituciones financieras hasta pasando por bancos y pasando por empresas transnacionales. Sí. En verdad es un conglomerado de fondos de inversión, compañías de seguro, quien posee el poder capital, el poder financiero. En segundo lugar, los estados, es decir, las instituciones políticas afines a un modo de pensamiento que aunque vuelva a sonar un poco difícil de aceptar, es un pensamiento único en tanto en cuando es clónico. Son los sistemas clónicos, la forma de gestionar socialmente es clónica, de acuerdo, el legislativo, el poder político que permite legislar, regular y cubrir una actuación de acuerdo acorde a ley, porque si fuera ilegal entonces tendría una difícil justificación social, es el segundo actor. Y el tercer actor en la sombra, se permite la expresión, es por supuesto los medios de comunicación. Los medios de comunicación es la voz de ellos. El permitir que sea un bombardeo de unos medios de comunicación en cualquier sentido, luego ya veremos cómo existen muchas formas de hacerlo, en cualquier sentido estos medios de comunicación transmiten las ideas y hacen ver a todos los que escuchamos que no existe otra opción, o por lo menos si existe, desde luego no está siendo apoyada por nadie. Esta mezcla explosiva es quien gobierna, digamos, este gobierno en la sombra, este caos del que Bernays, como os he dicho antes,
pedía que sería necesario que en el futuro hubiesen más mentes empresariales para que en este caos, que en teoría lo asocia como negativo para el ser humano, nos sacasen de este caos y nos ordenasen, nos colocasen una vida ordenada acorde a los gustos que él determinaba, acorde a la sociedad para la que él servía, en la que entre todos determinaron de que pues esta es la mejor forma para que nuestro rebaño siga sin rebelarse y nosotros podamos conseguir la mayor parte de ganancias.